Conoce una nueva forma de ver televisión. wowmx.tv. Muy buena tarde, unos minutos después de las 7, como todos los martes y jueves. Iniciamos esta transmisión conversando con Buendía. Le agradezco mucho que se una, que nos mande sus comentarios, sus puntos de vista, sus críticas. Estamos saliendo por WOW TV, canal digital, a todo el país, por Regeneración Plural en el sureste y por mis redes, José Buendía MX, por YouTube, Twitter y Facebook. Vamos a entrarle a un tema que esta semana está captando la atención, y es que la campaña electoral parece ir en una realidad paralela con la de la violencia. La violencia se extiende en el país en los últimos días en casos muy lamentables y además, déjeme decirle esta palabra, creo que lo describe, horrorizantes, como el caso de Veracruz, en el norte de Veracruz. Un grupo de personas armadas fueron a tirar restos humanos fuera de una comisaría. En el caso de Michoacán, la triste historia de una policía que fue ejecutada junto con dos de sus custodios. Y en el caso de la Ciudad de México, ayer un golpe fuerte a la delincuencia organizada que opera, el grupo más fuerte que opera en las zonas del centro de la capital, con la detención de uno de sus presuntos líderes. Mientras tanto, las campañas siguen como si la violencia no las detuviera, o quizá al contrario, la violencia como parte también de la realidad que acompaña el desarrollo de las campañas, porque hemos visto otro caso de violencia política con el crimen, con el asesinato de un edil allá en Oaxaca. Vamos a entrar a discutir este tema y me da mucho gusto que nos acompañe hoy aquí en Conversando con Buendía la diputada del PRI, Silvia Sánchez Barrios. Silvia, te saludo con mucho gusto. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y estar con nosotros. Gracias, José, y a todos. Saludos a todo tu auditorio. Y por supuesto, Lilian Chapa Colofón, usted ya la conoce, ha estado con nosotros en otras oportunidades. Ella es analista en asuntos de política pública, en seguridad y justicia penal. Lilian, como siempre, me da mucho gusto verte. Muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Qué tal, Pepe? Gracias por invitarme y saludo a la diputada Silvia Sánchez también. Arranco contigo para que nos des, digamos, el marco general. Y es, a ver, ¿cómo estás abordando tú desde tu análisis estos dos fenómenos que, como decía en la introducción, parecen caminar como realidades alternas, paralelas, parecen no tocarse, cada una siguiendo su propia lógica? Las campañas, por un lado, recorriendo plazas públicas, haciendo actos, activaciones, discusiones, debates, como el que vimos el pasado fin de semana, al mismo tiempo que la violencia sigue extendiéndose. Ya vimos el caso, lo decía, de Cazones, que me pareció muy
impactante, es un delito de alto impacto ir a tirar restos humanos en esta población del norte de Veracruz, pero también es Michoacán y la Ciudad de México, aunque ese con más bien una buena noticia, que fue la detención de uno de los líderes del grupo más fuerte de la delincuencia organizada acá. ¿Cómo analizas esto? ¿Es que la violencia y las campañas no se tocan, o al contrario, hay vínculos o lógicas que las encadenan y tenemos que entenderlas? Por supuesto, bueno, yo diría de inicio que estamos normalmente, o más bien ya ante estos hechos y tantas campañas electorales atravesadas por la violencia criminal, por la violencia del crimen organizado, desde hace tantos años, al menos pues llevamos 10 años, o si no es que los 15 que lleva esta denominada guerra contra el narcotráfico, pero yo creo que vivimos en una disociación como un mecanismo de defensa para poder seguir hablando con una cierta normalidad de las campañas políticas y de todo este proceso de decisión que implica la renovación de poco más de 2,000 cargos de elección popular en las elecciones más grandes del país. Creo que vivimos como sociedad poniendo en marcha este mecanismo de defensa que es la disociación para poder hablar de política como si no estuviera este problema de la violencia del crimen organizado que además de poner en riesgo la vida de las personas que pues ejercen poder o que están aspirando a algún cargo de elección popular, creo que se menoscaba el hecho de que con su violencia están minando las libertades de distintas formas. De inicio, las libertades para las personas, para las ciudadanas y los ciudadanos de elegir libremente a quien sea, a quienes están postulando, pero también de ciudadanas y de ciudadanos a postularse libremente. O sea, muy poco de cuántas personas seguramente eligieron o han decidido no participar más en política porque pues el riesgo que implica este tipo, pues ya ser candidato, ahí está latente. Entonces, no creo que es un error enorme separar o creer que que la violencia se puede separar del proceso electoral, porque simplemente, aunque no lo queramos reconocer y aunque se hable poco de ello, pues la violencia armada del crimen organizado influye en a quién podemos elegir, por quién podemos votar e incluso por la libertad de votar y ser votados. Entonces afecta, es algo que incluso a veces se ve, se minimiza desde la Ciudad de México, desde donde vivimos nosotros, pero que es una cuestión pues que ya deben de tomar en cuenta pues las personas que están aspirando a un cargo de elección popular, y no me parece menor. Esa es otra de las consecuencias de este poderío del crimen organizado en nuestro país y que ejerce violencia pues sin mayor consecuencia. Entonces, eso por un lado. Y por el otro, pues ya viendo el deterioro de esta administración en términos de que el crimen organizado pues lleva a cabo cualquier demostración pues a veces más brutal que la anterior, aunque eso sea difícil de creer. O sea, estos superan su capacidad de brutalidad en cada acto que cometen, y creo que pues es el cierre de un sexenio bastante lamentable en términos de seguridad pública, más allá de la popularidad del presidente. En términos generales, la población no califica bien al presidente específicamente en materia de seguridad pública. Y por supuesto, aunque la seguridad pública es una responsabilidad compartida entre municipios, estados y federación, hablamos del crimen organizado. Entonces sí hay una responsabilidad muy especial por parte de la federación, que está incumpliendo no solamente
en términos de lo que debería estar haciendo la Guardia Nacional y no hace, sino más aún, creo yo, la Fiscalía General de la República, que está totalmente aborrada y ha estado borrada todos estos 6 años. Entonces, yo dejaría primero esa reflexión sobre la mesa, primera reflexión. Es que nada más y nada menos que el vínculo entre violencia y elecciones, el derecho constitucional de votar y ser votado, que no es poca cosa en un proceso electoral. Y quien ha hecho campaña en esta ciudad, pues es nada menos que Silvia, que hoy me imagino que estuvo en el Congreso, ahí ratificaron a los alcaldes que quedaron como encargados de despacho después de los que se fueron para hacer campaña en la Ciudad de México, que pronto va a empezar la campaña de alcaldes en la ciudad. Y ahí, muy cerquita del Congreso local, del viejo Palacio de Donceles, Silvia, ayer lunes detenían, aunque no fue exactamente en el lugar donde operaban, sino en Tlalpan, pero a un líder de la delincuencia organizada. Me gustaría comenzar preguntándote, Lilia, ¿cómo se hace campaña? ¿Cómo vives tú, si es que coincides con Lilian, esa disociación entre la violencia y tratar de llevar una propuesta de entusiasmar a la ciudadanía para que participe en el proceso electoral, para que vote? ¿Cómo lo viviste tú en el caso de la capital? Bueno, mira, soy diputada por mayoría relativa. Yo ya tuve una campaña, he tenido campañas anteriores dentro del mismo partido, incluso antes de cuando fue Andrés Manuel también, porque yo sí creí en un cambio, ¿no? Realmente yo ya venía viendo cómo se venía manejando la delincuencia organizada en la capital, sobre todo en el centro histórico, y eso me preocupó mucho. Entonces decidí, yo no soy una mujer tanto de partidos, sino de causas. Mi ideología es eso, las causas. Y al ver esta situación, pues empecé a apoyar a Morena. Yo soy PRI, ahorita soy diputada del PRI. Y bueno, en ese lapso me di cuenta que que seguía todo igual o peor. Lo acaba de decir Lilian, ¿verdad? Que las autoridades, las instituciones están inmiscuidas junto con la delincuencia organizada. Y hoy en día vemos no nada más que las instituciones, hoy hay posibles candidatos que ha puesto la delincuencia organizada en todo el país. Entonces, yo algún día leí en un libro que los cárteles y toda la delincuencia esta que se está presentando hoy en día ha pasado por diferentes nombres. Hoy leí en un libro hace como 6 años que se iban a volver insurgencias. Entonces, hoy en los estados lo estamos viendo. Por ejemplo, ya hay estados que prácticamente Guerrero, lo vimos con todo el tema del huracán, como la delincuencia organizada, ¿verdad? Estuvo pues ahí y sigue ahí y vemos que no hay por dónde, ¿no? Haya una salida bajo esta situación. En el centro histórico, pues ha venido ya no nada más es un grupo delictivo, sino ya son varios también. Cuando yo fui candidata, por ejemplo, hubo 80 a 88 candidatos muertos por homicidio. Hoy no sabemos cuántos vaya a haber, pero lo real es que no nada más para ahí, sino también hay candidatos que ya están con la delincuencia organizada, gobernadores que están con la delincuencia organizada. Las instituciones ya permearon, ¿no? Hay una corrupción tremenda. Es triste ver que esto se está entornando ya más a profundidad, que ya no nada más suele pasar como que agarran a alguien y ya se calmó todo, ¿no? Al contrario, vemos que hoy es uno. Yo me acabo de enterar que lo detuvieron, hoy es uno, mañana es el otro, el que sigue, el que sigue, el que sigue. Entonces, la verdad yo no veo cómo podamos, sí se puede, pero esto ya es como que están dentro de las instituciones, como que ya están dentro de, pues, es un narcoestado, ¿no? Y no nada más lo digo yo, sino muchos o periodistas de opinión, como Lidia Cacho, pues lo dicen, ¿no? Bajo investigación periodística. Y eso es de preocuparse porque, pues,
¿qué va a pasar, no? Si tú tienes la voluntad como diputado, como estando dentro de la política, con un cargo de servidor público, querer ayudar, querer hacer las cosas diferentes, te topas con todas estas situaciones y a veces incluso con amenazas de muerte a tu familia. Entonces hay que ser muy valiente para estos temas, o sea, no nada más se trata de contender. Sabemos hoy cada uno de los candidatos sabe a qué se enfrenta. Y si no lo saben y nada más van por una ambición política, una ambición económica, pues estamos mal, porque esto lo tenemos que cambiar de raíz. Desde la tecnología, desde las leyes, una infinidad de cosas, ¿no? Ver los perfiles de los candidatos, de los que van por un puesto público. Estaba yo viendo una noticia ayer o antier que 7 municipios el PRI no va a poner candidato. No recuerdo ahorita en qué estado es. Sí. Definitivamente no los van a poner debido a esta situación. Entonces, ¿en manos de quién estamos? Ese sería mi comentario por el momento. Lilian, creo que si en algo coinciden, dicho de distintas maneras, no es nuevo, esto lleva muchos años y el tema se ha extendido. Cada proceso electoral parece seguir la misma espiral, pero ascendente. Y ahí, ¿cuál sería un poco tu diagnóstico? ¿Es un tema de fragmentación de los propios grupos delictivos que hace que se vayan casi como, ¿te acuerdas cómo era en biología la separación celular que iba permitiendo, ¿no?, que surgieran nuevos sujetos por todos lados? ¿O es un tema de la debilidad de las instituciones y de la penetración que han logrado los grupos delictivos tener en ellas? Creo que trae cerrado el micrófono. Así es. En estos años que hemos observado desde distintos organismos de análisis la actividad criminal, por supuesto que el narcotráfico es una de las actividades, pues, que más fondea a esta violencia que estamos viviendo en nuestro país desde hace ya varios años. Pero, a ver, yo dividiría este comentario en dos. Primero, en efecto, el ecosistema del crimen organizado, de los cárteles de narcotráfico, ha cambiado porque no es un sistema, al ser un negocio ilícito, pues no es un sistema, no es como empresas estables que pueden ir creciendo y que pues más o menos van desarrollándose y a lo mejor una compra a la otra y esto pues puede preverse, etcétera. Tenemos organizaciones criminales que se han ido en efecto fragmentando porque pues siempre habrá una persona, un integrante de determinado cártel o grupo criminal que quiera, que aspire a liderar esa organización o a pues a ser el otro gran vendedor o proveedor de drogas. Digamos que esta competencia permanente no para. Y el Estado mexicano, pues sabemos que antes el poder se concentraba en un presidente, en un partido fuerte, en un gobierno que centralizaba realmente todo el poder en nuestro país, o la mayoría pero ya no vivimos en ese país ya no existe y ese país difícilmente va a regresar a este partido hegemónico que tenía o que podía tener un cierto control político de todos los gobernadores y todas las autoridades y todas las fiscalías y todas las policías, y que eso se traducía en una cierta estabilidad en cuanto a los pocos grupos criminales que tenían pues una actividad en ese entonces, ya no existe. Entonces, ahora tenemos un sistema democrático de partidos que van cambiando, incluso en el gobierno federal, cada 6 años, ni decir de las presidencias municipales que cambian cada 3 años, en los estados cada 6, y entonces se va fragmentando y se va aumentando el número de personas con las que el crimen organizado tiene que negociar y llegar a ciertos acuerdos para tener
una cierta estabilidad. Eso por un lado, y son teorías que se han, obviamente no es una teoría mía, sino varios estudios respaldan esta, pues sí, esta explicación de por qué nuestro país se fue deteriorando en términos de violencia y de inseguridad, pero también hay que decir que hay muchas otras industrias criminales que son también muy redituables, además del narcotráfico y por ejemplo, está la producción de drogas sintéticas que ha exponenciado las ganancias de al menos dos grupos criminales en México, que los está haciendo cada vez más poderosos, que pueden comprar armas cada vez más poderosas, iguales, o que pueden hacer competencia con las del ejército mexicano. Pero también hay otras industrias criminales que también están en desarrollo y que tienen una demanda, por ejemplo, el tráfico de migrantes, la trata o la explotación sexual de mujeres, la explotación sexual de niñas, que eso es algo de lo que trata también mucho Lidia Cacho. Estos negocios que son multimillonarios y que no tienen mucho del ojo público, como sí lo tiene el narcotráfico, pues también son una fuente de ingresos. Muy redituables. Sí, son altamente redituables, y también pues los cárteles del narcotráfico o sea, por supuesto que identifican que esto es una fuente de ingreso, y como pues ellos tienen mucha capacidad de fuego, llegan a capturar en muchas situaciones a quienes proveen o las mafias locales, las mafias en los estados o las mafias en las ciudades, que se dedican al tráfico de migrantes, es decir, lo que antes era un tema de coyotes que pasaban, que traficaban a los migrantes de México a Estados Unidos, pues eso lo ha capturado de una u otra forma, de manera directa o indirecta, el crimen organizado, y entonces vemos que cada vez incursionan en más actividades económicas, incluso algunas de manera, o sea, algunas actividades que sí son legales, como por ejemplo la distribución de gas LP, la distribución de agua, o incluso los rastros municipales, como lo vimos en Taxco, en Guerrero, donde ya también cobran por medio de la extorsión, obtienen alguna ganancia, y entonces pues vemos... Oye, hasta las pollerías. Exactamente, las Ese es pollerías. uno de los giros más lucrativos. Tortillerías en el país. Entonces, sí creo que estamos en un nivel de complejidad de la actividad criminal en México que no habíamos visto antes, y que solo va en crecimiento. También con los delitos electrónicos que se cometen por medio del Internet, ya ni hablar de las criptomonedas, sino de fraudes bancarios que también están cometidos por organizaciones relacionadas con el narcotráfico, etcétera. Entonces, sí creo que además, en nuestro sistema, no solamente el de seguridad pública, sino el de justicia penal mexicano, no ha desarrollado capacidades para perseguir, para investigar y para sostener investigaciones sólidas contra estas redes criminales que, por supuesto, y como lo mencionaba la diputada, involucran autoridades de todos los partidos políticos, y que cada vez va a ser más difícil perseguir con las capacidades que tiene actualmente el Estado mexicano, incluso el gobierno federal. Pues un caso ilustrativo de la evolución que acaba de describir Lilian, Silvia, es precisamente la delincuencia organizada en los grupos más fuertes de la Ciudad de México. Empezaron hace poco más de una década en el centro histórico, fundamentalmente vendiendo drogas como actividades pues más de tipo de narcomenudeo, distribución local, y la evolución que se fue dando los ha llevado a que, por ejemplo, uno de los capos de este grupo, que lo detuvieron el lunes en Tlalpan, fue acusado no solamente de narcomenudeo, de asesinato, secuestro, extorsión, trata de personas, en fin, un poco la lista que acaba de poner sobre la mesa Lilian, y que sí te dibuja
la evolución de un grupo delictivo como estos y los giros en los negocios que lo van expandiendo a la vez, pues que permitiendo que se conviertan en estructuras mucho más fuertes y mucho más grandes y por supuesto con mucho más recursos. Tú conoces y has visto, digamos que el desarrollo, pues desde la tribuna privilegiada de la política. Sí, sí, pues vi el desarrollo de ese grupo en especial. Yo empecé a ver, bueno, cuando estaba Marcelo Ebrard, ¿no? Vimos que Marcelo no dejó entrar a la capital a ciertos grupos. Yo creo que él ya estaba viendo que esa problemática ya se venía. Y fue cuando empezó a expropiar algunos predios como en Tepito, el Jesús Carranza 40, y etcétera, puntos donde son pues semilleros, ¿no? Donde afortunadamente la falta de educación, quizás de economía, de las familias, ha hecho que durante años, pues el papá era ratero, la mamá lo mandaba, ¿no? El abuelo, y es como son como generaciones. Y esos tipos de vecindades o predios donde son semilleros fueron los que Marcelo Ebrard en su tiempo y en su momento expropió. Estamos hablando 2006, 2007, ¿no? Sí. Y después de ahí, casi, exacto, y de ahí, bueno, pues Tepito siempre ha sido un punto rojo, ¿no? Sobre el punto de la droga, el centro donde yo nací y crecí y he vivido toda mi vida, pues es otro de los puntos ahí muy pegado a Tepito, La Morelos, todos estos barrios donde yo soy diputada. Guerrero. La Guerrero, siempre se ha manejado, ¿no? Pero era discrecional, no era como hoy, ¿no? Que ya todo esto que acaba de referirnos Lilian, que es muy certero lo que ella dice. Entonces empecé a ver, entra Mancera y empieza a crecer este grupo en todos los aspectos. O sea, ellos podían andar a la 1, 2 de la tarde levantando a las personas en pleno centro histórico, y nadie decía nada, ni un policía mejor se volteaba, y vimos que empezó a evolucionar, tal y como lo refiere Lilian, ¿no? Empezamos a ver que ya no nada más era el tema de la droga, sino ya empezaron a secuestrar, pues a extorsionar, y después ya salió lo de Tláhuac, y empezaron a unirse, y entonces, pues, hoy está imparable esta situación. Oye, y recordarás, Silvia, cómo Mancera hasta prácticamente el último día de su mandato dijo, en la Ciudad de México no hay cárteles ni organizaciones delictivas del narcotráfico, aquí no han llegado, aquí no se han asentado. Todas esas son versiones periodísticas hasta que le empezó a reventar con escándalos precisamente en Tláhuac. Sí, no, o sea, mira, la verdad es que vivirlo de cerca es terrible. Y lo peor que tú dices, o sea, jamás pensamos, los que somos citadinos, nunca pensamos que esto en la ciudad pudiera pasar, ¿no? El ver a tu vecina que ya le levantaron a su hijo y se lo desaparecieron, el que tú hayas conocido a un chico de 19 años y de repente ya te dicen, oye, lo encontraron descuartizado, el que los niños descuartizados de Cuba 86, o sea, ya estamos hablando de una perversidad, ¿no? De una locura con estas personas, no sé cómo se le puede llamar a esto, pero esto ya sale fuera de todo. O sea, yo cuando dijeron que Estados Unidos iba a entrar a México, no, que querían entrar y ya hacer que los cárteles fueran terroristas, no veo otra salida. O sea, no veo otra salida. Yo sé que dicen, vulnera nuestra soberanía, pero realmente, pues el Estado está con la delincuencia. No todos, no quiero señalar a todos, ¿no? Claro que hay candidatos buenos, claro que hay, gobernadores buenos, que hay gente buena dentro de la política, que queremos un cambio, que queremos
pues por nuestros hijos, nuestros nietos, ¿no? El futuro de México está en juego, porque lo que le pase a mis nietos, a mis hijos, pues le va a pasar lo mismo a los tuyos, a los de Liliana, a los de quien sea, porque todos vivimos en México. Y eso es lo que yo empecé a ver, esa evolución. Hoy te puedo decir, por ejemplo, está el tema de los predios del centro histórico coludidos con los chinos, ese es otro, se están apropiando de predios en el centro histórico, haciendo plazas chinas con los chinos. O sea, en vínculo con el grupo local. sí, está feo, despojan a la gente que ha vivido por más de 40 años en un predio, siendo del INVI, el predio, llegan, los despojan, así de la noche a la mañana, y la gente por miedo, llegan gente armada, los despojan, se apropian del predio, y en 2 meses tú ya ves una plaza china, por ejemplo, con chinos vendiendo, rentando, tiran el monumento histórico, aunque esté catalogado, y así está. O sea, cada vez es peor, cada vez hay más poder, cada vez hay más dinero, cada vez más hay más, pues ya políticos que están con ellos, ¿no? Servidores públicos, instituciones, y bueno, lo que dije hace rato. Pues una crítica permanente frente a esta cruda realidad que acaba de escribir Lilia, es la falta de capacidad de seguimiento, de investigación de las autoridades. Sin embargo, el lunes en Tlalpan agarraron al Chori, que es uno de los presuntos líderes del cártel de la Unión Tepito. Y de acuerdo con las propias autoridades, esto habría podido producirse pues gracias a que alguien informó, a que alguien les dijo cuál era su ubicación, porque estaba tratando de evadirse, de confundirse. Entiendo que incluso se había hecho un par de cirugías estéticas, había bajado de peso para no ser reconocido, y él sabía que había una recompensa, entiendo, según las autoridades también, de cerca de 5 millones de pesos para quien pudiera dar información relevante para localizarlo. Y así ocurrió en Tlalpan el pasado lunes. Estamos hablando de eficacia policíaca en ese caso. Estamos hablando de que hay veces que sí se puede. Estamos hablando de que mecanismos como la recompensa o la delación pueden llevar a tener éxito contra esto, o son casos aislados que no son representativos. Bueno, yo creo que como todo en este tema es complejo de dar una respuesta que explique todo, pero yo sí creo, o sea, por supuesto que hay autoridades coludidas. Si no hubiera autoridades coludidas del más alto nivel y también a todos los niveles de nuestros gobiernos, pues no sería posible que esta cantidad de poder se concentrara en organizaciones criminales, porque no pueden operar si no fuera con el beneplácito de desde policías, pasando por ministerios públicos, por jueces y juezas, y pues también gobernadores y en fin, secretarios de Estado. Pero también creo que hay policías y que hay funcionarios de seguridad pública que sí tienen el interés e incluso la ambición de poner a delincuentes tras las rejas, perdón, y creo que esto puede ocurrir por medio de la investigación criminal. Hacen falta más detalles, o querríamos tener más detalles de cómo se llevó a cabo esta detención. El jefe de gobierno y el secretario de Seguridad, Pablo Vázquez, informaron que se trató de un seguimiento que llevaban haciendo al menos desde hace 3 meses, y que los sistemas de videovigilancia de la Ciudad de México permitieron esta detención. Pero sí creo que hay trabajo que se hace en la Policía de la Ciudad de México y también en otras policías que están pues ahora sí que llevando a cabo el trabajo que a lo mejor la Federación no está haciendo. O sea, a mí creo que tiene un doble reconocimiento esta detención, porque la llevó a cabo la Policía de la Ciudad de México y no la Fiscalía General de la República. Incluso lo ponen a disposición por delitos
del fuero común, o al menos ante un ministerio público del fuero local. Y bueno, no sorprende que la Fiscalía General esté borrada de este tipo de operaciones, y yo creo que por eso tiene aún más mérito que una autoridad estatal, una autoridad local, haya llevado a cabo esta operación que implicó la detención de este criminal. Por supuesto, no sería muy ingenuo esperar que esta detención desarticule al grupo. Yo creo que eso lo tienen muy claro las autoridades de la Ciudad de México también. Y como lo comentaba la diputada, pues es muy posible que tras la detención de esta persona ya haya un reemplazo, ya se haya tenido incluso desde antes, pero sí es importante enviar la señal de que los delincuentes, sobre todo los violentos, porque como comentas, Pepe, a esta persona se le achacan crímenes que tienen que ver con homicidio, un homicidio calificado. Secuestro. Exacto, secuestro. Hay versiones periodísticas de que al menos su grupo criminal está tras la desaparición de varias mujeres, y pues bueno, creo que esto apunta a que debe haber señales muy claras de que no se va a tolerar la actividad criminal, mucho menos la que se lleva a cabo por métodos violentos. Y dentro de los pocos resultados que se han, digamos que mostrado en estos últimos 6 años por parte de la autoridad federal, yo creo que es de destacarse este esfuerzo de las autoridades de la Ciudad de México, del área de inteligencia de la Policía de la Ciudad de México, que hicieron posible esta detención. Yo sí creo que hay funcionarios y funcionarias públicas que se han preparado mucho, que estamos ante una generación distinta, un grupo de funcionarios y funcionarias públicos distintos en Ciudad de México y en otros estados, con la preparación suficiente para llevar a estas personas ante la autoridad. Y ahí entramos después en otras etapas del proceso penal que exigen la preparación de las fiscalías para sostener las acusaciones y que no salgan así de fácil, como incluso este personaje que ya había estado detenido, ¿no? Y incluso las penitenciarías, ¿no? Porque a lo mejor no salen fácil, si lo puedes lograr, pero si siguen operando desde dentro, pues tampoco se resuelve. Muchas gracias a Lorenzo Meyer, nos da mucho gusto, como siempre. Le mandamos un abrazo, nos da mucho gusto también que nos estemos viendo. Yo leía la crónica de la detención, y ahí sí me llamaba la atención. Decían el detenido, el supuesto líder de este grupo de delincuencia organizada en la Ciudad de México, se jactaba de tener un grupo de sicarios blindado, pero a la hora de la detención decían, se le veía la cara triste porque nadie salió en su defensa, ninguno de los sicarios que estaban alrededor suyo, bueno, no dispararon ni un chicle, se quedaron atónitos. La autoridad dijo, pues es que lo teníamos ya ubicadísimo, incluso habían estado comiendo al lado de él, dice la crónica policíaca, pero el caso es que pues todas esas descripciones a donde te llevan, pues es eso, un poco a la delación y al pitazo. Es un tema bastante recurrente, ¿no, Silvia? Que esas sean las maneras de la detención, pero la pregunta en efecto aquí es, ¿y qué significa? ¿Qué significa una detención así para el futuro del propio grupo? Bueno, para empezar, en la crónica que tú leíste, José, pues dice que estaban sicarios. Bueno, no vimos que los detuvieran, ¿no? Seguramente Así también. es. Eso se me hace muy raro, no vimos eso en las noticias, por lo menos en las que han salido. Y bueno, significa un movimiento en la estructura de la organización, obviamente, como lo acaba de referir Lilian, pues suben otros mandos ahí en este grupo, y pues es que son muchos, José, o sea, te estoy hablando de miles de personas que conforman ese grupo. Hoy realmente es una cabeza de 1000 monstruos, y seguramente ahorita, pues todos ellos al ver que detuvieron a esta persona, pues muchos de ellos ahorita se hace un movimiento efecto cucaracha, ¿no? Y después retoman
esta situación. Oye, efecto cucaracha o división celular, esa es la palabra que se me había olvidado. Sí. Lilian, las dos. Pues en efecto, o sea, hay que recordar que estos grupos criminales pues siguen operando y que las ganancias derivado de la venta de pues, drogas sintéticas están al alza y así ese mercado es muy redituable en Ciudad de México, en centros de entretenimiento y pues en efecto van a seguir operando. Ya nadie puede negarlo. Comentabas muy pertinentemente cómo en algún momento, hace no mucho tiempo, el jefe de gobierno, en ese entonces Miguel Ángel Mancera, negaba la presencia de cárteles, de grupos criminales en la Ciudad de México. Y creo que hay que reconocer que quien desde el sexenio de Enrique Peña Nieto, quien se encontraba en la Agencia de Investigación Criminal como titular en el tramo final de esa administración y quien estaba ya persiguiendo a líderes de grupos criminales de la Ciudad de México, era precisamente Omar García Harfuch. A estos personajes de la Unión Tepito, pues se les tenía bajo la mira. Entonces yo creo que se pudo conformar dentro de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, dentro de todos los problemas que todavía tiene esta policía, porque yo no creo que ya se transformó por completo y es una policía totalmente nueva y libre de corrupción, pero sí creo que es muy importante la formación de cuadros policiales que estén técnicamente capacitados para hacer seguimiento y el uso de técnicas de inteligencia para pues dar con estos criminales, y creo que ha sido un trabajo de un grupo de policías al que hay que reconocerles el trabajo y que hay que esperar de la Fiscalía General de la República, que es, digamos, que en el proceso que le sigue, que es de justificar esta detención y de sostener que la detención de esta persona fue hecha de manera legal y de sostener ahora sí las acusaciones que se les van a hacer. Eso ya es el trabajo de la Fiscalía General de la República, de la Fiscalía de la Ciudad de México en este caso, al menos hasta el momento, y hay que hacer un seguimiento para ver si no incurren en errores que terminen costando muy caro a la autoridad, ¿no? A ver, pero entonces lo que estarías un poco sosteniendo antes de ir con Silvia, solamente para precisar, porque has tenido, digamos, palabras elogiosas, la existencia de nuevos cuadros, y estamos hablando de Pablo Vázquez en la Secretaría de Seguridad Pública local, que además trabajó con García Harfuch, y el mismo García Harfuch, ¿te parece que son dos cuadros que son de lo más alentador hacia adelante de esta transformación de la policía, y sobre todo en caso de que se confirme en las urnas la ventaja que lleva Sheinbaum en las encuestas? ¿Por ahí vas? ¿Ese sería un poco tu rayito de esperanzas en los próximos años? Mira, yo sería, ahora sí que hablando con mucha independencia del tema político y del tema, sobre todo del tema partidista, sí creo que un personaje como Pablo Vázquez no surgió en el último sexenio. O sea, es una persona que se ha preparado desde hace ya varios años y que ha tenido pues participación en otras instituciones de seguridad pública y justicia, de procuración de justicia en administraciones anteriores. Y creo que esos cuadros que van más allá de la política y de los partidos son los cuadros, son los personajes que queremos en estas instituciones, que no trabajen o sea, yo sé que estoy diciendo algo que entre los políticos es algo prohibido, de que no trabajes para tu jefe, pero sí creo que las instituciones de seguridad pública que persisten a lo largo de los sexenios e independientemente del cambio de partidos, deben de tener a cuadros con una carrera consolidada que no esté vinculada a partidos, porque de otra forma, cada vez que cambia, hay un cambio de administración, entonces pues las instituciones se rehacen. Sí creo que debe haber funcionarios de carrera, funcionarias de carrera,
y creo que Pablo, en efecto, es uno de estos funcionarios y me da mucho gusto que alguien que se ha preparado tanto para esta responsabilidad, pues tenga en este momento este resultado que estoy segura que fue gestándose a lo largo de varios meses, que no fue digamos que un golpe de suerte. O sea, que sean servidores públicos o que privilegien el servicio público y que no politicen la seguridad Así de es. acuerdo con los intereses políticos a los que sirven. Por ahí va el asunto. Así es. Silvia, ¿compartes tú la misma esperanza o el mismo optimismo Sí, en esa beta hacia adelante? yo Funcionarios creo públicos. que las instituciones deben de ser así. Estamos hablando de fiscalía, estamos hablando de seguridad pública, que son los pilares, ¿no?, que dan la seguridad a todos los ciudadanos. Yo coincido totalmente con esa misma visión que tiene Lilian y pues sí, efectivamente, desde el cambio que ha habido desde Omar, pues sí ha habido un avance, digo, no lo que quisiéramos, ¿verdad? Porque sabemos que es un tema, a veces hay delitos federales o delitos que le competen a la fiscal general de la República y que bueno, pues mientras los detengan y estén bien guardados y no haya una corrupción ahí, ¿verdad? Pues todos vamos a seguir, vamos a tener esa esperanza de creer, ¿no? Que sí hay gente que de verdad se preocupa por los ciudadanos, porque Momento, mejor. ahí está, perfecto. Se me había congelado la imagen, perdón. Yo voy a la recta final, se nos está acabando el tiempo. Y Lilian, el mismo tema para las dos, para cerrar, y es, a ver, ¿qué es lo que esperan que suceda próximos días en la Ciudad de México? ¿Creen que esta detención que va a mover, desde luego, las estructuras del cártel, la lucha interna por el liderazgo, por ver quién se queda ocupando el lugar del descabezado, si tú crees que eso va a generar violencia o pues puede, digamos, reacomodarse sin mayor alteración? Yo creo que es poco posible que esto ocurra. Creo que ya cuando a un líder, si es que era una organización tan vertical como para tener solo un liderazgo totalmente hegemónico, en el caso de que no haya tenido un reemplazo anterior, yo sí creo que estas organizaciones tienen una capacidad de reorganización mucho mayor al que imaginamos y que incluso en las crónicas periodísticas donde detallan que pues ya llevaba oculto una cierta cantidad de tiempo, que incluso había bajado de peso, que se había sometido a cirugías. Yo creo que eso ya indicaba un poco de su desplazamiento o al menos una menor prominencia en su liderazgo. Yo creo que en efecto, pues habrá que hacer reajustes, su organización así lo considerará, es lo que me imagino, para seguir llevando a cabo planes de negocio. Planes de negocios ilícitos y violentos, pero yo creo que es difícil que traiga consigo una explosión de violencia como lo han habido en la historia del país. Otros verdaderos cambios de liderazgo, por ejemplo, el de Osiel Cárdenas Guillén al frente de los Zetas, y que incluso ese cambio de liderazgo y su ruptura de su brazo armado, que fueron los Zetas, pues llevó varios años. Yo creo que no lo vamos a ver. Así es. Silvia, voy cerrando contigo. ¿Qué esperas para los próximos días, semanas? En medio del proceso, que todavía nos quedan 2 meses. Para estos días, con esa detención yo creo que va a estar tranquilo, por lo menos ahí donde yo conozco, va a estar tranquilo, pero posteriormente yo creo que va a haber movimientos y no una ola de violencia así como también nos refiere Lilian, ¿no? Con otros que sí son más cárteles ya de renombre pesado, pero sí hay, siempre que agarran a alguien hay movimientos, digo, no es el primero que detienen, ha habido otros igual, y que sube el que sigue, o su brazo derecho,
o y sí llega a haber violencia, por supuesto que sí. No con los ciudadanos, que ya los tienen sometidos, pero sí dentro de ellos mismos, dentro de esos mismos grupos. Pues Silvia Sánchez Barrios, diputada del PRI, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros, como siempre, valiente y con ganas de platicarnos. Gracias a ti, José, y a todo tu auditorio, y me da mucho gusto conocer a Lilian. Y bueno, pues aquí estamos, para eso estamos. Un placer de verdad haberte tenido, y de la misma forma a Lilian Chapa Colofón. Muchas gracias, Lilian, como siempre, un gran placer haberte visto. Gracias igualmente a ti por la invitación y mucho gusto a la diputada. Realmente mucho gusto. Pues gracias a las dos, pero sobre todo muchas gracias a usted por haber estado con nosotros hoy aquí en Conversando con Buen Día. Le agradezco todos sus comentarios, sus puntos de vista, pero sobre todo que se una y que participe con nosotros en esta conversación. Salimos por WOW Digital, WOW TV, canal digital, a todo el país, por Regeneración Plural en el sureste. Un saludo a Regeneración. Desde hace ya varios meses estamos saliendo a través de ellos y nos da mucho gusto poder alcanzar y ampliar la cobertura de esta transmisión en el sureste. Y por supuesto por mis redes, José Buendía MX, en Twitter, Facebook y YouTube. Muchas gracias. Nos vemos como todos los martes y jueves, el próximo jueves a las 7 de la tarde. Gracias a Fernando Robles, él es el productor de este programa y el que nos permite hacer este enlace. Tengan una muy buena semana y nos vemos entonces, no lo olvide, el próximo jueves para seguir abordando nuestra actualidad y los temas que a todos nos afectan. Hasta luego, que les vaya muy bien. Adiós.